pedir que abramos nuestra Biblia. Ahora sí, vamos a abrir juntos nuestra Biblia en Efesios 2. Súper bien. Muy bien, gracias. Efesios 2. Me encanta ver que todavía traigan Biblia física. Eso es muy bueno. Y la charla del día de hoy se llama De muerte a vida. Quiero decirte algo, muchos, más bien todos los que estamos aquí, algún día estuvimos muertos. Y ahorita vas a ver por qué te lo digo. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, y vamos a leer del 1 al 6. Efesios 2, del 1 al 6. Dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Todos lo sabemos, Satanás, ¿verdad? No lo digas con miedo, ¿verdad? O sea, Satanás, el diablo. Y dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, por eso te digo que nosotros estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y quiero comenzar platicándote que gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar sirviendo ya hace varios, no sé cuántos, pero ya hace más de 10, muy probablemente, yo creo que sí, encuentros y reencuentros. ¿Tú has tenido un encuentro? ¿Te has ido a un encuentro? A ver, levántame tu mano. Todos los que se han ido a un encuentro, muy bien, puedes bajarla, gracias. Ahora, todos los que se han ido a un reencuentro. Muy bien, súper bien. Todos los demás me imagino que están en el proceso para irse a su reencuentro. Y ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Cuántos de aquí se han bautizado en Cristo? Ok, súper bien, todos, casi que podríamos decir que todos, gracias a Dios. Y la verdad es que yo he tenido la oportunidad de ver esos bautizos. Probablemente había más de uno, ahorita me acuerdo mucho de él, sí, por ahí también, acaba de pasar también por ahí, de él. Y muchos de ustedes, yo tuve la oportunidad, esa bendición de ver cuando se bautizaban. Y realmente es algo impresionante. Y creo que todos podemos saber o entender, ¿verdad?, lo que es el bautismo. ¿Qué significa todo eso? Pero quisiera dar una breve, muy pequeñita explicación, porque la charla no habla de eso, pero quiero decirte que el bautismo es una ordenanza establecida por Dios, por Jesús mismo. O sea, el Señor Jesucristo, Él mismo se bautizó en esta tierra. Fue con Juan el Bautista, que le decían en ese tiempo, y Él fue bautizado. Entonces tú puedes ver que era algo muy importante. Si el Señor Jesucristo mismo lo hizo aquí en la tierra, pues cuanto más nosotros. Es una expresión pública de fe y de obediencia a Dios. También nos identificamos con Cristo. Cuando nos bautizamos, nos estamos identificando con Cristo, porque la Biblia dice que cuando somos bautizados, morimos, pero también resucitamos juntamente con Cristo. Esto lo dice Romanos 6. Dice la palabra de Dios que en el momento que somos bautizados, en ese momento morimos, ¿a quién? A nuestro viejo hombre, pero resucitamos ahora con Cristo Jesús. Y reconocemos lo que Jesús hizo en la cruz, que murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida. Es un pacto con Dios
El bautismo es un compromiso con Él. Y bueno, es una breve explicación, ¿verdad? Porque creo que muchos de ustedes levantaron la mano y no creo que no nos vamos a enfocar en eso, pero sí quiero que sepas lo que es el bautismo. Si yo lo puedo resumir en unas palabras, es morir a tu viejo yo y resucitar con Cristo. Eso representa el bautismo. Pero, ¿cómo sabemos si una persona, si tú o yo, puedes decir si tú mismo, has verdaderamente pasado de muerte a vida? ¿Cómo me doy cuenta que ese bautismo no solamente fue un mojarme en el agua y salir del agua y todo está igual? ¿Cómo me doy cuenta? Hoy vamos a ver tres cosas que vienen aquí en Efesios, justo donde leímos ahorita. ¿Cómo podemos saber si yo? Y esto no lo vamos a llevar al otro, ¿sí? O sea, no se vale aquí de que no, pues ese está bien muerto porque nunca resucitó con Cristo. Míralo, sigue en el pecado, sigue haciendo lo mismo. No, sino para identificar si nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y quiero contarte mi testimonio. Cuando yo tenía aproximadamente 4 años, mis papás conocieron de Cristo. Y pues nos empezaron a llevar a la iglesia, a mis hermanos y a mí. Yo tengo 2 hermanos más. Y cuando éramos pequeños era muy fácil ir a la iglesia con mis papás. Porque era como, yo me acuerdo ir agarrada de aquí de la, no sé cómo se llama aquí, donde va el cinturón. Yo me acuerdo que iba yo agarrada ahí atrás de mi papá y íbamos corriendo, ¿no? Porque siempre íbamos bien tarde. En ese tiempo íbamos a una congregación que hacía 3 reuniones y a mi papá siempre le gustaba ir a la de las 8. Entonces teníamos que pararnos bien temprano. Y cuando eres pequeño es fácil seguir como a tus papás, ¿no? Si tus papás te dicen esto es bueno, sí, eso es bueno. Si tu papá te dice esto es malo, esto es malo. Pero conforme pasó el tiempo fui creciendo y entré en una etapa de la adolescencia, de la juventud, donde realmente yo empecé a cuestionar si Dios era real, si esto realmente era bueno, si realmente era malo. Y pues yo te puedo decir que empecé una vida realmente sin Cristo. Yo iba a la iglesia y así como tú me sentaba, escuchaba la charla y me iba. A veces hasta me acomodaba, en ese tiempo no había celulares, bueno, así tan fácil como hoy en día, hasta me acomodaba así, cruzaba mis pies, cruzaba mis piernas y a veces hasta me dormía en la charla porque me daba mucha flojera escuchar las prédicas así. Yo realmente nunca hubo una convicción en mi corazón de realmente seguir a Jesús. Y hubo un momento en que yo nada más iba a la iglesia porque tenía que obedecer a mis papás y porque si no me dejaban sin desayunar, porque desayunábamos los domingos fuera de casa y no había ninguna convicción en mi corazón. Yo te puedo decir, yo no había conocido a Dios, yo no creía en Él, yo no había tomado la decisión de seguir a Cristo, e involucrarlo en mi vida, dejarle entrar a mi vida. O sea, yo nunca lo había hecho. Pero mis papás empezaron a tomar una clase para prepararse para su bautismo. Y ellos se bautizaron y después nos dijeron, ¿les gustaría bautizarse? Y yo dije, pues sí, se ve cool, está padre, ¿no? En ese tiempo te ponían una bata blanca, te ibas a un lugar lejos, me acuerdo que era por Chalco, y nos metían a una alberca, y yo vi cómo se bautizaban mis papás, y se veía así bien bonito, ¿no? Así, casi que paloma saliendo por ahí. Tú lo espiritualizas todo y lo llevas como a otro plano, ¿no? Y yo decía, no, pues sí, está padre. Y luego en ese tiempo yo estaba en la rebeldía y yo dije, bueno, voy a hacer todo como de esas veces como que me voy a portar bien porque sé que necesito algo, ¿no? Quiero un permiso. Entonces yo dije, no, pues para darle gusto a mis papás me voy a bautizar. Y pues sí, efectivamente tomé mis clases,
junto con mis hermanos, con mis 2 hermanos, y tengo unas fotos que encontré de mi bautismo, de ese tiempo. Recuerda cuando yo iba a la iglesia porque me llevaban mis papás. Y recuerdo que pues yo me bauticé. Y si me ayudas, Leo, poniendo. Sí, aquí está mi hermano, de la derecha es mi hermano, yo soy la del medio y está mi hermana. Me preguntaba mi esposo, ¿y esos 2 quiénes son, no? Los que me están bautizando. No tengo idea. O sea, no sé si eran los pastores, no sé, la verdad, como te repito, yo solamente iba a la iglesia, porque si no, no desayunaba. Sí, ahí estoy yo, tal vez así de que no, sí, me voy a bautizar, ahora sí, no, esta es la buena, ahora sí, Señor, voy a dejar de pecar, ahora sí, Señor. Si me ayudas con la otra, por favor. Ahí justo yo voy saliendo de mi remojada. Sí, y te lo digo así porque realmente ahorita voy a dar contexto. Ahí voy saliendo de mi remojada, como te digo, pues era muy, muy padre, muy bonito, había gente, una alberca muy bonita. Hasta ahí, muchas gracias, Leo. Y realmente, después de ese día, nos fuimos a desayunar, festejamos. Obviamente mis papás estaban que no se la creían, ¿no? Que sus 3 hijos se habían bautizado y ya murieron al pecado, ¿no? Y ahora sí voy a tener hijos santos. Tómala. Fue todo lo contrario. Creo que si me había portado más, después de ese día me porté peor. O sea, de verdad mi vida fue en declive. De nada sirvió el haberme remojado como pollo y salir igual de ese lugar. De nada sirvió. Y te platico esto porque realmente no había una convicción en mi corazón de lo que estaba haciendo. Realmente no había tomado la decisión correcta de morir y resucitar con Cristo. Pero después de unos años, cuando tenía 18 años, alguien me invitó aquí a Camino. Y yo dije, ay no, qué flojera, la iglesia ya me la conozco, las prédicas ya me las sé, ya me sé el Juan 3:16, ya me sé el Romanos 8:28, o sea, ya, qué flojera. Y me acuerdo que esa chica me dijo, vamos, no tienes otra cosa que hacer, bueno, vamos. Desde el primer día, Dios tocó mi corazón de una manera impresionante. Yo no sé por qué, yo no dejaba de llorar. Después me hablaron de un encuentro, tomé mis clases, me fui al encuentro y después me hablaron de un reencuentro para bautizarme. Y yo dije, ¿bautizarme? ¿Se vale? O sea, me preguntaron, ¿ya te has bautizado? Y yo, pues sí. Pero la verdad es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo simplemente me remojé en una alberca y salí igual. Es como si me hubiera ido de fin de semana con mi familia, ¿no? A la alberca, Acapulco, eso pasó. Y yo recuerdo que en mis clases, tomando mis clases en el reencuentro, para irme a mi reencuentro, había una convicción en mi corazón muy fuerte de realmente lo que estaba haciendo. Que si yo me tomaba la decisión de bautizarme, realmente era para morir a mi pecado y ahora resucitar con Cristo. Y dejar ahí la vieja Arlene de pecado, de desobediencia y de muchas cosas que yo había cometido y decir, Señor, yo decido por ti. Y cuando Dios me dio esa oportunidad, créeme que tomé conscientemente y yo le dije, Señor, si tú me das la oportunidad de volverme a bautizar, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer contigo. Y si me ayudas, por favor, Leo. Y ese es mi bautismo. Es ahí en el kilómetro 23.5. Yo no sé si has visto la alberca que tienen ahí. En ese tiempo todavía nos bautizábamos ahí, ahora es en unas alberquitas. Está ahí el pastor Sadó del lado derecho, el otro hermano no sé quién es, la verdad, yo creo que ya ni viene camino, la verdad. Pero ahí sí realmente se me quiebra la voz. Realmente estaba decidiendo por Cristo. Realmente yo dije, Señor, yo sí deseo seguirte a ti. Y este acto que yo voy a hacer el día de hoy, de bautizarme,
yo te reconozco como mi Señor, mi Salvador, que moriste por mí y que tú me vas a dar la oportunidad de vivir una vida contigo. Y ahí tomé la decisión de morir a esa vida de pecado que yo llevaba y empecé a vivir una vida diferente. Muchas gracias, Leo. Y realmente te puedo decir que desde ese día para acá no ha sido fácil, pero nunca me he apartado de Dios. Nunca. He pecado, sí. He fallado, sí. Pero siempre vuelvo a los pies de Cristo y le digo, Señor, ayúdame, Señor, a agradarte, a entregarte mi vida. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que ese nuevo nacimiento se puede? ¿Cómo te das cuenta si tú has nacido de nuevo? La palabra de Dios primer punto, la palabra de Dios nos dice ahí que Él nos dio vida a nosotros. Y el primer punto es reconocer lo que hizo Jesús por mí. ¿Sabes? Yo conocía al Dios de mis padres. Yo conocía al Dios en la iglesia de niña. Yo me aprendí muchas canciones. Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham. Y yo las cantaba, ¿no? Ahora en Cristo soy nueva criatura. Esas eran las canciones de niña. Yo me las sabía. Pero nunca había reconocido lo que Jesús hizo por mí. Yo veía a Jesús de lejos, sí, un hombre que dio su vida, pero que no había dado su vida por mí. Y eso es lo primero. Para tener un nuevo nacimiento tenemos que reconocer que Jesús vino a esta tierra, murió por nosotros, pero que también resucitó. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y tenemos que tener fe, joven. Es un paso de fe. Tú estar hoy aquí es un paso de fe. No sé si tú vengas o ya te bautizaste o lo hiciste consciente, inconsciente, o lo hiciste con la plena convicción de morir realmente a ti. Pero déjame decirte que no es necesario sumergirte en agua y salir otra vez para hacer de nuevo. Con que tú tomes la decisión y le digas, Señor, yo quiero morir hoy a mi pecado, a mi deseo, a mi maldad, Señor, pero resucito contigo, es suficiente. Si ya te bautizaste y si no, vete a un reencuentro para bautizarte. Pero que seas realmente consciente de lo que Jesús hizo por ti. Segundo punto. Para poder pasar de muerte a vida, tiene que haber una convicción de pecado. Si tú no has reconocido tu pecado y que realmente le fallaste a Dios o le has fallado a Dios o le estás fallando a Dios, entonces no ha habido esa fe primero en el Señor Jesucristo y después no ha habido ese arrepentimiento en tu corazón. Tiene que haber una convicción. Yo en ese momento, cuando estaba bautizándome, que está ahí mi pastor Sadot y al otro hermano, yo en ese momento dije, Señor, ya no puedo. O sea, realmente he pecado, he fallado, reconozco que te he ofendido y ayúdame a vivir una vida diferente. Ayúdame. La palabra de Dios nos da dos ejemplos, bueno, más bien no nos da dos ejemplos, nos da muchos ejemplos, pero yo quisiera mencionarte dos. Una es el rey David. Muchos conocemos la historia del rey David, que él primero adulteró, ¿no? Se metió con la mujer de su amigo. Después lo mandó a matar, después mintió, después, bueno, pues le dijo, vente, vamos a ocultar porque salió embarazada la señora, pues vente aquí a mi palacio, ya yo lo adopto como mi hijo, y hizo un desastre. Y él andaba bien campante, ¿no? Ya nadie se dio cuenta, todo está bien, ya, nada, ya, no pasó nada. Y Dios manda al profeta y le dice, hay un hombre así, así, así. Y él se queda impactado y dice, bueno, pues ese hombre eres tú. En ese momento tuvo una confrontación con su pecado, dijo, ¿qué he hecho? Y en ese momento escribe los salmos. Y si tú lees los salmos, son salmos de arrepentimiento, de un dolor por haber ofendido a Dios.
Y después son salmos de cánticos de alabanza por la gracia y misericordia y perdón que Él recibió. El segundo ejemplo que yo te quiero dar el día de hoy es el hijo pródigo. La Biblia dice que estaba desperdiciando sus cosas, todos los bienes que su papá le había dado, su vida, y él le valió gorro. O sea, dijo, yo voy a hacer mi vida como me plazca, hasta que se encontró en una condición miserable. Y dice la palabra de Dios que volviendo en sí, ¿sabes qué es ese volver en sí? Se dio cuenta de su pecado, de su condición. Y tiene que haber una convicción de pecado para pasar de muerte a vida, donde tú realmente reconozcas que has pecado, y no para sentirte culpable, no para decir, híjole, qué mal hijo soy, Señor, sí, soy el peor, no, sino para que tú reconozcas que necesitas morir al pecado y resucitar con Cristo. Y la Biblia lo dice así, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, porque una persona que vive en pecado vive como muerta. Pero Dios nos da la oportunidad de resucitar con Él. Y tercer y último punto, si me ayuda Mau, muchas gracias. Hasta que hay una convicción de pecado es como pasamos de muerte a vida. Y el tercer punto es fruto de nuevo nacimiento. Ahí en el versículo 3 que leímos de Efesios, dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Y si te das cuenta aquí decía vivíamos, está hablando en pasado, algo que ya pasó. Pero para poder dejar el pasado tiene que haber un arrepentimiento. Decir, Señor, sí te he fallado, sí he cometido pecado, sí he estado alejado de ti, pero hoy vuelvo a ti. Porque sé que mi pecado me ha alejado de ti. Sé que en ese caso yo ya se los he platicado en varias ocasiones. En mi vida, sí, aparte muchas decisiones equivocadas que tomé, muchas cosas que hice mal. Una de ellas que fue como la que más la convicción de mi pecado es que yo traía una relación de noviazgo incorrecta. Y yo le dije, Señor, yo sé que esto está mal, yo lo entrego delante de ti. Yo sé que esto no te agrada, yo realmente quiero morir a eso. Y el fruto de arrepentimiento no se nota. O sea, no crees que vas a salir de la alberca y ya, brillo como el sol, ¿no? No, ese fruto se va a ir dando. E incluso tal vez la vuelvas a arreglar. Sí, tal vez te vuelvas a equivocar, tal vez vuelvas a pecar. Pero siempre que haya un fruto, el deseo de decirle, Señor, realmente anhelo vivir una vida que te agrade. Ahí tú vas a empezar a dar fruto. No sé si se escucha el violín o no se está escuchando. Ahí, por favor, gracias. Una persona que no da fruto de arrepentimiento a lo mejor no has pasado de muerte a vida. Tal vez sigues muerto en el pecado. Tal vez sigues muerto en tu deseo, en tu carne. Y créeme que no es fácil. Pero la palabra de Dios termina ahí, el versículo 4 dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¡Wow! No solamente Jesús te llama a entregarle tu vida, sino que te dice, yo te amo. Y si lees más adelante dice que te ha sentado en lugares celestiales, o sea que tiene un lugar para ti, designado para ti, tiene una vida y un propósito. Apenas estaba platicando con una chica y le decía, mira, para mí había sido por muchos años incierto por qué Dios me llamó, por qué me dio un lugar en su iglesia, por qué me llamó para servirle, para predicarle, para hablarle a la gente de Cristo.
Y de verdad muchas veces yo se lo pregunté a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y no lo entendía porque yo decía, Señor, yo te fallé, o sea, muchas veces, y todavía me perdonaste y te volví a fallar, y a la fecha sigo luchando con muchas cosas, pero en un día Dios, mira, yo no digo mucho Dios me habló porque yo sé que Dios me habla a través de la Biblia, pero así directamente yo soy muy cuidadosa con eso porque creo que es algo que solamente tienes que tener la convicción de que Dios sí te esté hablando. Pero un día Dios me dijo, ¿sabes por qué te llamé? ¿Sabes por qué te escogí? ¿Sabes por qué te elegí? ¿Sabes por qué te he dado ese lugar? ¿Sabes por qué te he levantado, te he ungido, te he llenado de mí? ¿Sabes por qué, Arlene? Y dije, Señor, no sé, muchas veces te lo he preguntado. Y me dice, porque un día tú fuiste obediente. Esa fue mi palabra, obediente. Yo no sé qué te está pidiendo Dios a ti que dejes. Yo no sé si te está pidiendo una relación, no sé si te está pidiendo una amistad, yo no sé si te está pidiendo algo, un pecado oculto, no lo sé. Pero cuando Dios me dijo, tú fuiste obediente. Y tal vez sabes que en ese momento, cuando Dios me estaba diciendo, deja esto, deja lo otro, pues no entendía, ¿verdad? Si Dios nos mostrara así el futuro, como ahora que está el aniversario de Volver al Futuro, esa película que nos encanta, pero si Dios te mostrara el futuro dirías, no, Señor, sin pensarla obedezco porque sé que tu plan y propósito para mi vida es mejor que el que yo tengo. Pero Dios no es así. Dios desea que tú creas en Él y que pases de muerte a vida y te tengas realmente un nuevo nacimiento. Si tú tienes la oportunidad, y esto hago una invitación de bautizarte, tal vez tú dices, es que yo ya lo hice de pequeño y ya cuando yo era niño y me fui a mi encuentro y en el encuentro me bauticé, o apenas, pero no ha habido una convicción en tu corazón de lo que has hecho. Y el Señor, pone en mí esa convicción. Pon realmente ese deseo de morir a mí, pero resucitar contigo. Te voy a invitar que te pongas de pie, vamos a terminar con una oración. Yo no sé qué te esté pidiendo Dios a ti el día de hoy. Ese simple acto de obediencia te puedo decir que me llevó al lugar en el que estoy el día de hoy. No fue por lo muy buena que fui, no fue por haberme bautizado, no fue por haber tomado mis clases, no fue haber venido a la iglesia cada fin de semana, no. Simplemente porque Dios tuvo gracia y misericordia de mí. Y cuando la Biblia dice que nos sienta en lugares celestiales, no habla de solamente cuando tú y yo muramos y partamos al cielo y estemos sentados a los pies de Cristo, sino en esta tierra. Tú tendrás un lugar celestial, un llamado celestial, un propósito celestial. Pero Dios te está pidiendo hoy, muere a tu yo y juntamente conmigo resucita. Porque yo vencí a la muerte, yo vencí el pecado. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Señor, que lo que tú nos has hablado, lo que tú nos has enseñado el día de hoy se haga carne, Padre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pongas, Señor, esa enseñanza, Señor, en mi corazón y en mi mente, Dios. Que yo pueda creer en ti, lo que hiciste en la cruz, que moriste y resucitaste, que pongas en mí convicción de pecados, que realmente, Señor, pueda yo entender aquello que me aleja de ti y apartarme de todo eso, Dios, y que me lleves a dar fruto, ese fruto del nuevo nacimiento, Señor. Tal vez no es necesario para los que ya lo hicieron, Dios, volver a bautizarse, sino simplemente tomar esa convicción en su corazón, esa decisión de seguir a Cristo, Señor, porque cuando tú nos das oportunidad de hacerlo, Señor, realmente, Señor, tú no eres hombre para mentir y realmente nos estás llamando, Dios, a una vida
de bendición, Dios. Yo puedo recordar el día de mi bautismo, ese día que realmente me bauticé, Señor. Y tomé en mi corazón la convicción de seguirte a ti, Dios. Y no fue fácil. Hasta el día de hoy puedo decir que no ha sido fácil, Dios, pero no vuelvo atrás. No vuelvo atrás ningún minuto de mi vida, Señor. Yo la veo sin ti, Dios. Y si un día yo me muero, Señor, yo sé que estaré contigo en la eternidad. Ese es el plan y propósito de mi vida, Dios. Estar contigo, Señor, y pegar mi mejilla a la tuya y abrazarte y besarte, Señor. Pero mientras tanto, Dios, que mi vida te agrade en esta tierra, Señor. Y aunque sé que te he fallado y sigo, Señor, luchando, Padre, sé, Señor, que en tu infinito amor y misericordia has preparado un lugar para mí. Señor, lleva a cada joven a soñar contigo. Muéstrales, Dios, lo que les estás pidiendo, Padre. Muéstrales, Señor, a dónde tú los vas a llevar, Señor. Que no se compara tal vez eso tan pequeño que tienen que dejar hoy con el propósito que tú tienes para su vida tan increíble, Señor. Tan increíble, Dios. Porque un día estarán ellos predicando aquí enfrente. Porque un día estarán con una familia hermosa. Porque un día estarán en las naciones, Señor, hablando de ti. Y hasta vez estaremos dando nuestra vida, Señor. Porque no sé si un día llegaremos al grado de tener que ocultarnos para predicar tu palabra, Señor, pero aún ahí, Señor, habrá jóvenes valientes predicando tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo, Señor. Los bendigo, Señor, y te pido, Señor, que tú les muestres más allá de lo que ellos pueden ver, Señor. Que ellos puedan tomar la decisión de morir hoy a deseo, a la carne, a las pasiones, al pecado, Señor, y tomar esa vida contigo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Te voy a invitar que tomemos nuestro lugar y quisiera preguntarle aquí si hay alguien que nos visita por primera vez, si puede levantar su mano y ponerse de pie. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Si tú sabes que hay alguien que visite por primera vez, ahí invítalo. ¿No? ¿No? ¿Alguien? Ah, ya vi a alguien allá atrás. Vente. Ahí acompáñalo, Robert, o quien lo invitó, quien los invitó. Y si no, mira, si no quieres pasar, solamente ponte de pie. Ahí en tu lugar, ponte de pie. Sé que de repente da nervios, pero te voy a invitar a que hagamos una oración y es invitar a Cristo en nuestras vidas. Y si tú quieres hacerla, por favor, repítela después de mí. Todos nosotros te vamos a ayudar. Por favor, cierra ahí tus ojos un momento. Todos los demás cierren sus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de conocerte. Yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú moriste en una cruz, pero resucitaste y estás vivo. Te pido que entres a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Señor Jesús, yo te doy gracias por sus vidas. Te pido, Señor, que tú, Padre, pongas esa convicción en su corazón, Señor, que ellos te puedan conocer, Señor, y puedan tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, amén.